Vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a leer del capítulo 1, del versículo 5 al 8. Vamos a dar lectura en esta mañana. Capítulo 1, del versículo 5 al 8 dice: Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídela a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar. El que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Amén. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué pediríamos a Dios si tuviéramos la certeza de que Él nos daría aquello que estamos pidiendo? Probablemente tendríamos ahí muchas cosas en mente, muchos problemas, muchas situaciones que se nos vendrían en mente para pedirle al Señor. Y tal vez ni siquiera serían cosas en favor de nosotros, sino pensaríamos en alguien más, en algo que pudiera favorecer a alguien más. Lo curioso, o podemos pensar que probablemente la sabiduría no va a ser la primera cosa en la lista de lo que pidamos a Dios. No siempre pedimos sabiduría a Dios, pero es interesante que una de las cosas que Dios asegura darnos, si pedimos a Él, es sabiduría. Y es porque la sabiduría es un recurso necesario para todo creyente, para una fe que no se basa en emociones, sino en el conocimiento y en la comprensión de la verdad de Dios. Por eso la sabiduría es tan valiosa y preciada. Fíjense que Job habla así de la sabiduría. Dice: pero ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar del entendimiento? El hombre no conoce el valor de ella. No se halla en la tierra de los vivientes. El océano dice: ella no está en mí. El mar dice: tampoco está conmigo. Pero por ella no se dará oro fino, ni por su precio se pasará plata. No se puede pagar por ella con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. Ni el oro ni el cristal son comparables a ella. No será dada a cambio de objetos de oro fino. El coral y el cristal de la roca, ni mencionarlos, pues el valor de la sabiduría es mayor que el de las perlas. Job aquí reconoce que no existe nada más preciado que la sabiduría. También menciona que no se encuentra en cualquier lugar, sino que él hace mención o trata de decirnos con sus palabras que la sabiduría se encuentra en Dios. Entonces, la sabiduría es necesaria porque es una guía para no ser impulsados por corrientes engañosas. Nos ayuda también a examinar las cosas para saber cómo debemos de caminar en virtud de lo que es agradable a Dios. Al final, Él es el creador. Él es el dueño de todo. Y la forma más sabia de vivir y de andar es hacer lo que Él dice que debemos hacer. El ser humano a veces vive de acuerdo a su propio parecer, o generalmente vive de acuerdo como Él quiere vivir. Y no escucha a Dios, no busca a Dios. Pero Dios es el creador de todo, es el dueño de todo. Mejor que nadie, Él sabe cómo debemos de vivir. Ahora, la semana anterior vimos acerca de las pruebas. ¿Se recuerdan? Vimos cómo en los primeros versículos Santiago está hablando de la actitud que debemos de tener para enfrentar las pruebas y lo que esta actitud puede provocar en nosotros, lo que las pruebas pueden producir en nosotros. Y en medio de estas palabras, cuando él habla de las pruebas, nos menciona el tema de la sabiduría. Como de la nada, Santiago está dando sus instrucciones, está hablándonos acerca de las pruebas y las dificultades, pero de repente hay como un corte y nos dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría. Entonces, parece un poco extraño este corte que él hace.
Pero ¿por qué debemos de buscarla? ¿Por qué Santiago nos dice, y si a algunos de ustedes les falta sabiduría? Bueno, esa va a ser la pregunta que vamos a responder en esta mañana. Y este tema, el día de hoy, esta prédica se llama Buscando Sabiduría. Y la primera cosa que Santiago nos menciona en estos versículos es la necesidad de la sabiduría, en el versículo 5. Como decía hace un rato, Santiago ya nos ha mencionado que la prueba de nuestra fe trae consigo paciencia, la cual trae consigo crecimiento en nuestra vida cristiana, llevándonos a ser, como nos decía el texto, cabales y completos. Pero una vez dicho eso, ¿por qué nos menciona la sabiduría? Bueno, la sabiduría, como veíamos, es una cualidad bastante valiosa, bastante importante y mencionada a lo largo de toda la Escritura como algo que el cristiano debe buscar. Ahora, ¿qué significa ser sabios? De manera práctica, si podemos definirlo de alguna manera. Tenemos definiciones a lo largo de toda la Escritura. Salomón dijo, porque el Señor da la sabiduría, y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Proverbios 2:6. Salomón aquí hace un paralelismo. Él equipara la sabiduría con el conocimiento y el entendimiento, dándonos a entender que la sabiduría es también conocimiento y entendimiento. Pero ¿podemos definir la sabiduría solo como eso, como en conocimiento? La verdad es que la sabiduría bíblica es más que eso. Y Santiago aquí se refiere a algo más que solo conocimiento. Fíjense que en Efesios capítulo 5, versículo 15, el apóstol Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué hace el apóstol Pablo acá? Nos dice, mirad pues cómo andéis. Él se refiere al proceder, al actuar, al andar de la persona. Entonces, la sabiduría también tiene que ver en el proceder del ser humano. Entonces la sabiduría implica el conocimiento de la verdad, pero también el andar conforme a la verdad. Y Santiago nos va a confirmar esto unos capítulos más adelante, cuando él equipara la sabiduría con algunas obras, buenas obras que él menciona en ese lugar, y equipara la sabiduría terrenal a acciones egoístas. Entonces nos da una luz de que la sabiduría está relacionada con el comportamiento. Entonces el andar de una persona sabia está en coherencia con lo que Dios dice en su palabra. Por eso Santiago hace un énfasis aquí y nos llama a pedir sabiduría. No solo para soportar la prueba, porque él venía hablando de las pruebas anteriormente, sino también para nuestro caminar constante, para nuestra vida diaria. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta instrucción de Santiago? ¿Qué podemos sacar en limpio nosotros de una manera práctica en nuestra vida? Santiago nos lleva con estas palabras, con el primer versículo, a evaluar nuestra condición. Inclusive lo hace de una manera, lo hace con cierto tacto, lo hace con cierta delicadeza. Él dice en el versículo 5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué digo que lo hace con cierto tacto, con cierta delicadeza? Porque ¿a qué ser humano le encanta reconocer que es ignorante, que es incapaz, que es impotente? Verdaderamente para todos en general es muy difícil llegar hasta este punto. Y lo que Santiago está buscando comunicar a sus receptores es que si están enfrentando las dificultades de manera incorrecta, es decir, si están sucumbiendo, si no están respondiendo como debe ser, él les llama a reconocer su falta de sabiduría. Y aquí inmediatamente nosotros podemos tener un principio, una enseñanza, ya que como seres humanos somos frágiles. Y aunque a veces no somos conscientes de nuestras deficiencias, de nuestras fallas, tarde o temprano llega el momento en que somos confrontados con la realidad de nuestra incapacidad
para enfrentar las dificultades. Lo que Santiago nos quiere decir es que si nuestra fe y nuestro amor por Dios se hunden en lugar de crecer, si estamos perdiendo el control, si estamos flaqueando, si las preocupaciones nos están absorbiendo, nuestra vida espiritual está decayendo, etc. Él dice, busca sabiduría. Él nos llama a pedir sabiduría, a reconocer nuestra incapacidad, a reconocer nuestra falta de control ante la situación, a reconocer que nos falta sabiduría. Ahora, lo decíamos hace un rato, la sabiduría no es solo conocimiento, sino que está relacionada con el comportamiento. Eso quiere decir que tener conocimiento, o sea, quiere decir que podemos tener conocimiento, podemos conocer la verdad, pero actuar de manera errada. Y como cristianos no estamos libres de eso. Podemos conocer la palabra de Dios, pero podemos vivir o actuar en forma contraria a lo que ella dice. Eso no quiere decir que el conocimiento no es importante sí, porque no podemos tener sabiduría si no tenemos conocimiento, pero no es suficiente. No es suficiente el conocimiento por sí solo, porque el conocimiento es solo un instrumento para la sabiduría. El conocimiento es un vehículo para que nosotros seamos sabios. Dios nos da la verdad y conocemos su palabra para llegar, para ser sabios, para ser maduros, para crecer en sabiduría. Podemos evidenciar la falta de sabiduría en nuestras vidas cuando no respondemos según la palabra de Dios. Y cuando, sobre todo, viendo lo que Santiago nos había hablado de las pruebas, cuando sucumbimos ante la presión, ante las dificultades. ¿Y cuáles son las señales de que no estamos respondiendo ante las pruebas, ante las dificultades? Bueno, cuando empiezan a aparecer cosas como la ansiedad en nuestra vida, cuando comienza la preocupación a dominarnos, estamos inquietos, estamos intranquilos, cuando estamos temerosos, en fin. Por eso Santiago, después de hablar de las pruebas, nos llama inmediatamente a reflexionar, a meditar. ¿Cómo respondo ante las dificultades? ¿Cómo respondo ante cada situación compleja? ¿Estoy respondiendo adecuadamente? Las pruebas, las dificultades, las tormentas están siendo un escenario donde puedo yo crecer, donde yo puedo madurar, donde yo puedo continuar firme en el Señor, o están siendo un escenario donde me estoy hundiendo cada vez más. Bueno, Santiago nos presenta aquí la necesidad de la sabiduría. Otra cosa que nos dice Santiago en este versículo es que Dios es la fuente de la sabiduría. Versículo 5 dice, pídala a Dios, que la da con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Dios es la fuente de la sabiduría. A Él le pertenece y Él la concede. Santiago nos dice que esta preciada virtud no la encontramos en ninguna otra parte, sino solo en Dios. ¿Y esto qué nos trae a nosotros como aprendizaje? Es que cuando estamos en las situaciones complejas, ¿a quién acudimos? Tal vez algún familiar, tal vez algún amigo, a veces algún psicólogo, en fin. Pero ¿cuándo vamos a Dios? ¿Cuándo vamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame? Señor, no puedo, te necesito. Dame de tu sabiduría. Buscamos soluciones, somos expertos en eso. Pero ¿cuándo vamos a Dios? Y ojo, no estoy diciendo que no hayan otro tipo de ayudas que Dios use para enseñarnos. Pero lo que trato de decir es que a veces somos tan ciegos que no acudimos a Dios. Y esto pasa con mucha frecuencia. ¿Cuántas veces Dios es dejado como el último recurso en nuestra vida? Y vamos cayendo, y cuando la situación nos sobrepasa, cuando ya no hay nada más que hacer, ahí nos acordamos de Dios.
Aquí Santiago nos hace ver que solo Dios puede generar sabiduría, que solo Él puede darnos sabiduría. Él puede darnos la capacidad de andar en verdad y en rectitud, y de seguir sus consejos, y de desechar las cosas falsas, las ideas falsas que son contrarias a su voluntad. Otra cosa que este versículo nos dice es que Dios da generosamente, nos dice que Él da con liberalidad. Para obtener sabiduría, Santiago los pone de una manera sencilla. Necesitamos acudir a Dios y Él dará con liberalidad y sin reprochar. Dios es imparcial y no importa qué persona vaya a Él, no importa qué persona acuda a Él en busca de ayuda, porque Él es generoso. Él da con gusto, porque es una característica propia de Dios. Él nos da de manera gratuita, sin intereses. No existe letra chica con el Señor. Además, que lo hace sin reprochar. Cuando le pidamos a Dios sabiduría, podemos ir confiados que Él no se va a desagradar o disgustar con nuestra petición. Él no reaccionará de forma negativa, como podríamos hacerlo nosotros cuando nos piden algo de repente y damos algo de mala gana. No, el Señor no es así. Dios no es así. Podemos ver aquí en esta expresión de Santiago que Él da con gusto, con liberalidad, sin reprochar nada. Entonces podemos tener certeza de que si vamos a Dios, Él responde. Ahora, otra cosa interesante que podemos ver en esta solicitud a Dios por sabiduría es que esta palabra traducida aquí como pedir da por entendida una sumisión de la persona que hace la petición. Es decir, como un padre con un hijo, cuando un hijo le pide al padre algo, es porque el hijo obviamente es inferior y solicita a alguien superior que le dé aquello que necesita, o como un trabajador le pide a un superior o a un jefe, etc. Pero lo interesante de esto es que nosotros aquí somos llamados no a pedirle algo, simplemente a alguien superior a nosotros, o a alguien importante. No es simplemente una autoridad, sino que es la autoridad más sublime de todas. Es Dios, la autoridad máxima que existe. Es el Dios omnipotente, todopoderoso, omnisciente, sublime, creador. Pero aún pensando en eso, en la autoridad de Dios, en quién es Dios, Él da con liberalidad y sin reproche a personas como nosotros, personas pecadoras, llenas de defectos, que no siempre responden bien. Entonces podemos ver aquí el amor de Dios, siendo tan sublime, tan majestuoso. Él abre sus brazos ante nuestra necesidad. Entonces la primera cosa que podemos ver en esta enseñanza de Santiago es la necesidad de sabiduría. La segunda cosa que Santiago nos da es la manera en que debemos de buscar sabiduría. Ya vimos que la sabiduría es importante, ya vimos dónde hallarla, pero Santiago también nos da ciertos elementos que debemos de considerar a la hora de pedir y de buscar sabiduría. Y lo primero que nos habla Santiago, que debemos de considerar, nos menciona un obstáculo. Y este obstáculo lo presenta de una manera bien interesante. Él muestra un contraste entre la fe y la duda. Y es bastante claro Santiago lo que quiere decirnos al final de cuentas. Quiere decir que vayamos con confianza a Dios, ya que él menciona la fe y la duda. Pero podemos ver un poco el juego que Santiago hace. Él menciona la fe por un lado y la duda por el otro. La fe no puede residir en el hombre junto con la duda al mismo tiempo, ya que cuando el hombre cree, no duda. Entonces, y si el hombre duda, es porque le falta fe. Entonces este contraste busca mostrarnos esto. Y también este contraste que Santiago ocupa
nos muestra la inestabilidad de aquel hombre que duda, de aquella persona que duda, porque un día puede creer y al otro día dudar. El escritor a los Hebreos, cuando nos habla de la fe, nos dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. La fe es, por tanto, fundamental si queremos que Dios nos responda. Jesús mismo lo dice: todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Que es como una especie de Santa Claus, de genio de la lámpara, que todo lo que pidamos, Él nos lo dará. No, no quiere decir eso. Lo que Él quiere decir es que todo lo que pidamos, que esté en conformidad con su voluntad, Él nos lo va a dar. Todo lo que pidamos, que verdaderamente necesitemos y que Dios considere que es importante para nosotros, Él nos lo dará. Ahora, ¿qué podemos entender de la persona que duda? Cuando el hombre lleno de dudas se acerca a Dios, ¿por qué no recibirá respuestas favorables? ¿Por qué? Bueno, cuando el hombre expresa su duda acerca de la habilidad de Dios, expresa o muestra una contradicción. ¿Por qué? Porque el que pretende ir a Dios tiene la presuposición de que Él es todopoderoso, de que Él es creador de todo lo que existe, que no hay nada imposible para Él. Pero acá está el conflicto, acá está la contradicción, porque si la persona va a Dios con estas presuposiciones, pero duda de que pueda ayudarle, entonces tal vez no tiene una convicción verdadera acerca de Dios. Esta persona no tiene verdadera seguridad acerca de Dios, sino que duda derechamente de la habilidad de Dios para ayudarle. Y Santiago lo va a dejar claro con una ilustración. El versículo 7 la presenta, en el versículo 7, parte B, dice: porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado a otro. Santiago creció en Nazaret, un lugar ubicado a unos 30 kilómetros del lago de Galilea y también unos 30 kilómetros del mar Mediterráneo. Entonces, la imagen del mar para Santiago es clara, él la entiende, la conoce. Y lo que él trata de mostrarnos es algo simple, algo que podemos entender. El mar está lleno de olas, y las olas van en dirección donde el viento sopla. Cuando el viento cambia de dirección, las olas también cambian de dirección, cambian su curso. En resumen, lo que Santiago quiere mostrarnos es la inestabilidad. Trata de mostrarnos algo cambiante, una inquietud, algo inconsistente. Es decir, este tipo de personas en ciertos momentos muestran una actitud favorable respecto de su búsqueda de Dios, pero en otro tiempo se olvidan. Su búsqueda de Dios no es fiel, su búsqueda de Dios no es constante. Podríamos decir que tal vez no es sincera, porque los vientos soplan y él cambia de dirección, es inconstante. Ahora, ¿cuál es nuestra condición? ¿Qué pasa cuando los vientos soplan en nuestra vida? Vamos al siguiente punto, al desenlace del incrédulo. Santiago nos presenta este tercer punto, del versículo 7 al 8, dice: no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Santiago es drástico para referirse a este tipo de personas. O sea, no da otro juicio, sino que nos dice que es inestable en todos sus caminos, que no recibirá nada del Señor. Ahora, ¿qué podemos, cuando leemos esto, qué podemos decir acerca de nuestras dudas? ¿Qué podemos pensar acerca de nuestras dudas? Ya que a veces luchamos con periodos de dudas.
hemos pasado momentos de dudas en nuestra vida. ¿Qué podemos pensar cuando nosotros nos encontramos en esos tiempos? ¿Estamos siendo como estas olas, como esta figura, inestables como las olas del mar? ¿Perderemos la bendición de Dios si son por ser débiles en nuestra fe? ¿Qué podemos pensar, por ejemplo, de Abraham, que es denominado como el padre de la fe? Pero recordemos que su fe no siempre fue estable y fuerte. De hecho, él tomó la decisión de desobedecer a Dios o obedecerla parcialmente. Él dudó derechamente de que Dios pueda concederle un hijo por la edad avanzada de su mujer. Pero sin embargo, a pesar de Abraham, Dios lo bendijo y Dios cumplió sus promesas con él. ¿Qué es entonces lo que nos está diciendo Santiago cuando nos dice que tal persona no recibirá nada del Señor? Según sus palabras, entonces estamos nosotros descalificados cuando hemos dudado, cuando nuestra fe ha sido débil, cuando hemos pecado. Bueno, Santiago aquí no se refiere a aquellas personas que tratan de alejar la duda de sus vidas, sino que se refiere a la persona inestable, a la persona indecisa. Y con la persona indecisa no nos referimos a esa indecisión de alguien que es indeciso por naturaleza, sino que a alguien que es indeciso respecto a su relación con Dios. Este tipo de indecisión revela la inestabilidad. Es como una persona que tiene dos personalidades. Como ya lo dijimos hace un momento, un día busca a Dios y al otro día no. O sea, un día probará con la religión, al otro día desea ser independiente, prefiere ser autosuficiente. Esta es la persona que duda, que en definitiva no va a recibir nada de parte de Dios, porque en realidad no espera recibir nada de Dios. Dios es solo una estación en su vida, Dios es solo un momento en su vida. En resumen, esta persona no conoce a Dios, ni le ama verdaderamente. Esta es la persona que duda según Santiago. Esta persona duda de la veracidad del poder de Dios, de la capacidad de que Dios pueda cumplir sus promesas. Podrá pedir sabiduría, pero Dios no se la dará. Ora en algún momento de su vida, pero al siguiente día no lo va a hacer. Por eso esta persona no recibe nada, porque su oración no tiene ningún sostén. Su fe no es verdadera. Este es el desenlace del incrédulo, que no recibirá nada del Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia con aquellos hijos de Dios que pueden pasar por épocas de dudas? ¿Cuál es la diferencia con aquellos cristianos verdaderos que pasan por periodos de dudas? Con aquella persona que vemos aquí que es inestable, inconstante. Bueno, en Marcos 9 tenemos la ocasión donde Jesús tiene un encuentro con un hombre. Y este hombre tenía a su hijo endemoniado. Este hijo estaba endemoniado y el padre va a Jesús y pide que haga un milagro, pide que liberte a su hijo, que sane a su hijo, en fin. Y cuando este hombre pide a Jesús por el milagro, tienen un diálogo muy interesante y que es oportuno que podamos ver una parte ahora. En Marcos 9, versículo 24, dice lo siguiente: inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús oyó la oración de este hombre y libró a su hijo. Aquel tormento que estaba viviendo este hijo endemoniado terminó. Y acá está clara la actitud del padre, de este padre que pidió por su hijo. Porque él luchó contra su débil fe. Él pidió ayuda y él la recibió. Este hombre tenía ciertas dudas en su corazón. Pero sabía que Jesús podía ayudarle verdaderamente.
tenía esperanza en Jesús, tenía la esperanza de que Jesús podía ayudarle. Entonces podemos ver que a pesar de esta duda de este hombre, Dios le respondió. A pesar de la incredulidad, Dios le respondió. Ahora nosotros podemos tener tiempos de dudas, pero aquí está la enseñanza para nosotros. Debemos de persistir en buscar a Jesús. Debemos de continuar en buscar a Jesús para no ser como este hombre inconstante. Debemos de buscar y persistir, y aun con nuestras dudas y nuestras luchas, pedir ayuda al Señor. El creyente verdadero puede ocasionalmente tener esta duda, tener estas situaciones, pero recurre a Dios y pide por fe. Es constante su búsqueda, a pesar de su duda. Y Dios se agrada de aquella actitud. Dios se complace en aquella actitud. Él quiere y Él desea que vayamos ante Él, reconociendo nuestras dudas, reconociendo nuestros temores, pidiendo de su ayuda. Él quiere que reconozcamos que aunque nos cuesta, le necesitamos. Ahora, ¿con qué enseñanza podemos quedarnos después de haber visto estos versículos? ¿Qué podemos aprender en nuestra vida? ¿Qué enseñanza sacamos para nuestra vida? Primero, necesitamos la sabiduría divina, porque tarde o temprano nos vamos a ver sobrepasados, abrumados, superados, y es ahí cuando debemos acercarnos a Dios. Podemos, como veíamos, tener conocimiento, tener ideas correctas, podemos tener cierta experiencia en la vida cristiana, pero esto no será suficiente para responder correctamente, porque necesitamos de la guía divina, necesitamos de la gracia de nuestro Señor, necesitamos de la gracia de su Santo Espíritu en nosotros, para que lo que sabemos podamos aplicarlo, para lo que entendemos y lo que hemos escuchado podamos aplicarlo en esta vida y en este mundo. Un mundo que constantemente nos va a invitar, nos va a llevar a ser desobedientes, a actuar en contra de lo que Dios dice, a actuar en conformidad a lo que nosotros podemos creer mejor, pero no lo que es correcto delante de Dios. Segundo, ¿qué es lo que podemos aprender de estos versículos? Es que tenemos la maravillosa posibilidad de contar con Dios. No sé si das gracias por eso, pero es maravilloso que en cada situación podemos contar con Dios. Hay momentos verdaderamente horribles que podemos enfrentar, pero Dios está ahí. Podemos contar con Él. Él nos puede dar de su sabiduría para enfrentar la adversidad. Si nos acercamos a Dios buscando esa ayuda, Él nos ayudará. Aun cuando nuestro amor sea imperfecto, ya que precisamente Él busca perfeccionarnos, Él busca capacitarnos, Él busca que crezcamos, que entendamos con mayor profundidad su amor, su misericordia, su bondad. Ahora yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu condición? ¿En qué situación estás? ¿Quieres actuar sabiamente? ¿Quieres hacer lo que Dios dice? La primera cosa que debemos de tener en cuenta es acercarnos a Jesús. 1 Corintios 1:24 dice, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Si no conoces a Dios, esto es lo más sabio que puedes hacer. Acercarte a Jesús. Él puede salvar tu vida, Él te da vida eterna,
a pesar de tus más oscuros pecados, Él te puede perdonar. Pero también Él no te va a abandonar. No te va a abandonar en tus luchas, sino que va a cumplir su promesa de estar contigo hasta los últimos días. Y a las personas que conocen, que dicen conocer a Dios, aquellos que nos consideramos hijos de Dios, que hemos gustado de su gracia, que hemos gustado de su amor, ¿qué debemos hacer? Debemos de ser constantes en buscar a Jesús. Debemos de ser constantes en seguir yendo a Jesús una y otra vez, en cada situación, en cada momento. Ir a Jesús. Él nos escuchará y Él nos ayudará en nuestra falta de control, en nuestra falta de sabiduría, en nuestra necesidad. ¿Quieres hacer algo sabio? ¿Quieres actuar sabiamente? Anda a los pies de Jesús constantemente, para que no seas como esta persona insensata, esta persona inconstante, esta persona inestable, que es movida por distintos vientos y distintas corrientes. Persevera buscando a Jesús. Oremos. Padre Celestial, te necesitamos, Señor. Danos de tu sabiduría. Danos de tu sabiduría, Señor, para que podamos ser hijos fieles a ti, hijos obedientes a ti. Que podamos, Señor, reflejar la fe que decimos tener. Que podamos ser más parecidos a Cristo Jesús, Señor. Y sabemos que no podemos serlo por nuestra capacidad, sino solo con la ayuda y la guía de tu Santo Espíritu. Señor, danos de tu sabiduría constantemente, porque constantemente nos dejamos llevar, constantemente somos llevados de aquí para allá y a veces dudamos de ti, Señor. También, Señor, ayúdanos a confiar en tus promesas y a darte gracias, Señor, por lo que tú nos das. Tú nos das todo, Señor, y nos darás todo para cumplir el plan que tienes con nosotros, Señor. No está en nuestra capacidad. Ninguno de nosotros, Señor, podrá ser fiel a ti si tú no estás con nosotros. Ninguno de nosotros puede mantenerse firme si tú no nos acompañas, si tú no vas por delante. Te damos gracias, Señor, porque no nos has dejado solos. Contamos contigo, porque tú nos das todo lo que necesitamos para seguir adelante en esta batalla de la fe. Te adoramos y exaltamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.